Esta es la última clase que incluye contenidos que van a ser abordados en el coloquio, ¿sí? También en esta clase se van a dar los lineamientos para el TL. El coloquio comienza el próximo viernes, es decir, perdón, el próximo jueves. Ya voy a hacer un listado, como hicimos las otras veces, ¿sí? Para rendir el coloquio, que de alguna manera conceptualiza mucho en redes neuronales y en Transformer, y además preguntan sobre usos de inteligencia artificial generativa. Es decir, lo que vieron en el bloque 2, ¿sí? Es decir, agentes, RAG, que son usos de la inteligencia artificial generativa. Eso es el coloquio. El coloquio no creo que les pida que me compartan ningún TL, pero ténganlos a mano y obviamente, como el vencimiento del TL3 es recién el otro viernes, el viernes 20, no es necesario que lo tengan bien y completo. ¿Se entiende eso? Es decir, que yo les voy a estar tomando coloquio, que es un coloquio extenso, que no es sencillo, entre el jueves que viene y el jueves 20. Y la pregunta obvia es, ¿tomaré o daré otra opción de coloquio? Sí. La primera fecha de examen está prevista para la semana del 1 de diciembre. Yo en la semana, que es una semana corta, del 25 de noviembre, y muy probablemente el mismo jueves, voy a proponer, ser el jueves seguro, vamos a continuar tomando coloquio. Y como la cátedra tiene la oportunidad de rendir más de una vez la instancia de recuperación, rindiendo, no está preparado para acreditar la asignatura en ese momento, yo sencillamente le voy a decir, sigan estudiando esto, esto y esto y preséntense el jueves 20 o el jueves 27. ¿Está claro eso? Es decir, es más, se pueden presentar el jueves 20 y el jueves 27, ¿sí? Entonces, esperen, a ver, claro, el jueves 13 es la primera fecha, la segunda fecha es el jueves 20 y la tercera fecha es el jueves 27. Para el TL deben tenerlo completo el jueves 20, ¿sí? Y les hemos ido diciendo con Mauro qué es lo que tienen qué es lo que tienen que preparar para el TL. ¿Hay alguna duda respecto de todo lo que acabo de decir? Porque después preguntan, bien, que el TL esté completo para el jueves 20 es indispensable porque es condición de hacerlo acceder a la condición de alumno de regular. Igual que la evaluación conceptual, ¿sí? Que seguramente la estaremos abriendo antes del jueves 20 para que todo el mundo la tenga terminada para ese día. ¿Por qué? Porque yo seguramente, Secretaría Académica, me va a estar pidiendo que cierre las actas de estudiantes regulares. Los que alcanzaron la promoción para ese día, los cargaré en condición de alumnos promocionados. No se modifica los requerimientos que la cátedra tiene para con los estudiantes para nada. Lo único que es una cuestión de calendario académico. Es decir, uno puede completar la materia y no se modifica nada o sea, todas las condiciones que se le pide a los estudiantes. Nada más que completan, ¿sí? En un calendario más flexible. Eso es lo que cambia. ¿Está claro? Es decir, lo urgente es que para el 20 todo el mundo haya hecho las EC con un porcentaje más, todo el mundo
haya completado, además todo el mundo haya completado. Hay alguien que me pidió que lo admitiera y se volvió a ir, así que si pueden poner en el grupo que el que intentó entrar, que salió, que si puede intentar de nuevo, así lo admito. Bien. Felipe, te pongo de ¿estás ahí, Felipe? Sí, Lau, estoy acá. Te pongo de co-anfitrión, así admito. Dale. Gracias. Para que no pierdas la maña. Bueno, bueno, estamos, o sea, lo que hay que cumplir por cuestiones reglamentarias de calendario, nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho eso, la clase de hoy es la clase de cierre. Y si tenemos algún ratito entre los jueves subsiguientes, ¿sí? Por ejemplo, no se presenta nadie o casi nadie para el coloquio el jueves 13, entonces avanzaremos con contenidos no obligatorios o con reforzar aspectos que vemos frágiles de los estudiantes. ¿Se entiende? Pero es no obligatorio. Si agregamos contenido, no se agrega al examen final, sino que es un contenido para que ustedes puedan sumar, ¿sí? Nada más que para eso. O reforzar lo que vemos flojos. Sí, Mauro. Sí, yo les quería comentar que ya he creado un espacio ¿sí? Para que puedan subir las correcciones del PLIA generativa, digamos, quienes hayan pulsado el botón de entregar, ¿sí? Que ya no permite volver atrás, se necesita un nuevo espacio para generar la carga del archivo corregido, ¿sí? Entonces, bueno, recién lo acabo de crear, ahora lo voy a estar publicando para algunos que me han consultado que necesitan subir el archivo con algunas correcciones que hemos indicado, ¿sí? Ahora lo dejo en el grupo de WhatsApp para que lo tengan a mano. Eso era, gracias, Lau. Gracias, Mauro. Sí, a pesar de que, bueno, es un mecanismo nuevo que estamos implementando en la cátedra, y a pesar que dijimos que no envíen, que no aprieten el botón, hubo gente que lo hizo y entonces, bueno, pero está bien, somos humanos. Bueno, entonces esta clase es una clase de cierre y esta clase va a incluir, como les decía, los últimos TL, ¿sí? Y además los últimos conceptos que se van a incluir en el coloquio. Entonces, disculpe, una pregunta. Quería consultarle si va a volver a abrir la segunda evaluación conceptual. Todas las veces que necesiten nos piden la evaluación conceptual, que es la que haga falta, la 1, la 2, la 3, lo piden en el grupo de WhatsApp y se abre. Evaluación conceptual tiene por finalidad que es una autoevaluación para ustedes, ¿sí? Entonces, y es por eso, es un registro de asistencia. Es uno de los registros de asistencia, ¿no? Bueno, después mando un mensaje por el grupo. Gracias. Por favor, gracias, Tatiana. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esta lámina la vimos el primer día de clases, allá lejos y hace tiempo. Y como el tema que nos invoca fundamentalmente el día de hoy es Transformer, y no solamente Transformer, es decir, todos los insumos que ahora comprendemos mejor, ¿sí? De Deep Learning que dieron lugar a la emergencia, a que emerja la inteligencia artificial generativa. Ese es el foco que quiero poner hoy. Ahí hay alguien. Gracias, Feli. Bueno. Entonces, el primer punto, bueno, esta lámina sencillamente es representativa de un poco lo que estamos diciendo, y en esta lámina un poco decimos qué es lo que sucedió y vamos a revisar entonces en la historia qué es lo que sucedió para que esto llegara digamos, a esta situación y nos encontramos con el escenario que hoy en día tenemos, que
el bloque de IA generativa, vimos algunos usos, pero son múltiples los usos, pero muy diversos de la IA generativa, y todos los días tenemos aplicaciones nuevas que cobran mucha popularidad, y por primera vez la inteligencia artificial es conocida por el mundo entero y pasa a ser un motivo de las empresas, motivo core de las empresas en base tecnológica. ¿Sí? Bueno, entonces, sin lugar a dudas, a esta altura, esta lámina que fue al comienzo de las clases, y todos estos conceptos, insisto, son conceptos de cierre, con lo cual deben estar muy claros para ustedes al día de hoy. Nosotros, en el bloque 1, abordamos Machine Learning, la parte celestita, y aprovechamos para no solamente ver modelos sencillos de Machine Learning, sino para afianzar los conceptos necesarios para poder seguir digamos, en Deep Learning, que es el bloque que estamos trabajando ahora, y para poder también ver y comprender los usos de la IA generativa. El tema del día de hoy integra todo esto. Entonces, lo que hace es, dice, ¿qué es lo que dio lugar, disparó desde Machine Learning, luego a Deep Learning y luego a la emergencia de la inteligencia artificial generativa? Bueno, sin lugar a dudas, en el procesamiento del lenguaje natural, que esto lo vimos en el bloque anterior, CNN nació para imágenes, ¿sí? RNN, redes neuronales recurrentes, fue impulsada por el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, RNN, tenemos contribuciones como Word2Vec, que ustedes hicieron un práctico, ¿sí? Sec2Sec, que es ya pensar en una secuencia y no en vectorizar las palabras, que eran tokens, ¿sí? Que se convirtieron en un embedding y que se representaron en un espacio de dimensión alta. ¿Sí? Esa contribución, ¿sí? Hubieron personas que generaron contribuciones muy fuertes en cada una de estas. Y fíjense que después viene Transformer. Entonces, entender un poco cómo estas arquitecturas, que hoy en día sí las entendemos, ¿sí? Entendemos las ventajas y las desventajas de RNN, como Sec2Sec, LSTM y GRU, para procesar, ¿sí? Secuencias o series temporales, si ustedes quieren. Y entendemos las ventajas para procesar imágenes con CNN, y lo que vimos también rápidamente en la clase anterior, los transfer learning, que emergen fundamentalmente en las arquitecturas tan complejas que fueron creciendo para CNN, y además, como lo decíamos en la otra clase, las funcionalidades que fueron emergiendo en el campo de imágenes, porque en el campo de imágenes se segmentó, se detectó y se clasificó. Entonces vimos cómo eran las arquitecturas de YOLO, de ResNet, o sea, la BGG, que hoy Leo les va a compartir algo, una presentación visual muy intuitiva, que creo que es un BGG 16. Bien, es decir, todo esto fueron contribuciones a lo largo del tiempo que fueron alimentando la idea de los Transformers. Los Transformers no nacieron de un día para otro, y si uno se pone a ver, la arquitectura de los Transformers tiene ideas nuevas, que son esencialmente dos, nada más: las cabezas de atención y el Positional Embedding. Son las dos grandes contribuciones, nada más, que el paper de
Vasbani, de 2017, lo dice con claridad. Esas son las dos grandes contribuciones. Lo demás ya estaba hecho. Esto de pensar en una arquitectura decoder, ya estaba hecho. Esto de pre-entrenar, ¿sí? Esto de transfer learning ya estaba hecho. Esto de generar lógicas de redes generativas que competían entre ellas, son las GAN, las redes generativas adversarias, que ya estaba hecho. Esto de representar la información, cada dato, ¿sí?, se representa en un espacio de dimensionalidad muy alta. Es lo que vieron ustedes con Word2Vec. La dimensionalidad es cada secuencia en el procesamiento del lenguaje natural se convierte a un vector de dimensionalidad muy alta, ¿sí? Es decir, cada palabra del diccionario que usted va a manipular se convierte en un vector que se representa, ¿sí?, en un hiperespacio. El hiperespacio puede tener dimensión 512. Entonces, si yo tengo un diccionario con 30.000 palabras, a las 30.000 palabras las debo representar en ese hiperespacio. De modo tal que la representación mantenga la léxica y la semántica. Entonces, las palabras, yo debo generar un modelo de inteligencia artificial que me permita que las palabras estén cercanas en base a su similitud para la representación que yo les estoy dando. Eso ya estaba hecho. Eso fue la gran contribución de Benjo. Y eso ustedes lo vieron a través de Word2Vec, ¿sí? Es decir, representar las palabras a través de vectores. Entonces, ya estaba hecho la idea de que había que entrenar un modelo para que representara las palabras en ese hiperespacio. ¿Qué palabras? El diccionario completo. ¿Cuál diccionario? Aquel sobre el que yo me voy a mover. Mi campo, mis bordes, mi marco. Eso estaba hecho, ¿sí? Bien. Esto lo voy a pasar porque no sé por qué se me apareció esta lámina, pero este es importantísimo. Nosotros estamos cerrando esta clase con dos ejemplos prácticos que ya van a ver, autoencoders y fine tuning con BERT, y además estamos incorporando los conceptos de transformer, y además no nos podemos ir sin hablar de los aspectos que voy a estar teniendo en cuenta en el coloquio final, que son los aspectos que hablan de un sistema, de una gestión de un proyecto basado en inteligencia artificial de extremo a extremo. Es decir, aquello que pone en evidencia sus competencias genéricas. Lo dije desde el primer día. Ustedes no son solo técnicos que vienen a entrenar modelos. Ustedes son ingenieros. Y los ingenieros tienen un rol, una responsabilidad que va mucho más allá de aprender a usar modelos, ¿sí? O a generar modelos, ¿sí? Tiene un rol que va muchísimo más allá. Entonces, sin lugar a dudas, yo les voy a pedir reflexiones en el coloquio final y obviamente eso es parte de su calificación. El material está todo en el primer módulo, que lo dimos el primer día de clases. Bien, hablar de los datos, hablar de que yo les voy a hacer interpelaciones, como que, por ejemplo, acá traje el caso de Whisper. Whisper se lanzó antes de ChatGPT, en septiembre de 2022. No lo conoce casi nadie. No tuvo la popularidad que tuvo ChatGPT. Pero bueno, fue entrenado con 680.000 horas de audio de alta frecuencia. Entonces, una de las preguntas que, sin lugar a dudas, y bueno, y por eso es capaz de reproducir audios, ¿sí? Con mucha más asertividad que lo que podría hacer cualquier ser humano.
Es sencillo la explicación, ¿no? Entonces, el punto es que una de las preguntas que yo voy a estar haciendo es, ¿y los datos? ¿Qué pasa con esos datos? Yo les digo, son datos públicos. ¿Tenía OpenAI permiso para hacer eso? ¿O se compró tantos juicios después? Pero ya lo hizo. Y tiene abogados para defender esos juicios. Y todos lo estamos usando, todos lo estamos usando. Bueno, la contribución de Benjo, que lo acabo de decir, ¿sí? Y lo hemos estado abordando conceptualmente, la experiencia que me llevo yo de los cursos de inteligencia artificial, cuando intento explicar un poco más en profundidad cómo funcionan los transformers, es negativa. Los estudiantes no alcanzan a comprender cómo se generan las matrices query key value, generan cada uno de los vectores, el vector de contexto, etcétera, etcétera. Entonces, lo cuento para ustedes a modo de, como dicen, superficial. Entonces, lo primero que hay que hacer, fíjense, una matriz, ¿qué es lo que acabo de decir? Una matriz de embedding de todo el diccionario, pero eso hay que entrenarlo para que logre esa representación. ¿Se entiende? O sea que hay un proceso de entrenamiento previo que es una red neuronal. Que yo lo que hago es, todas las palabras del diccionario, 30.000 palabras, las represento en vectores de la dimensión dada. Globe, por ejemplo, tenía dimensión 48. Los primeros entrenados de BERT, si no me equivoco, eran 500. Pero el diccionario, la cantidad de palabras que represento con esa dimensión, es otra cosa. Son dos conceptos distintos. Y obviamente voy a preguntar por esos conceptos. Y ustedes, está bueno que indaguen cuál es el tamaño del diccionario con el que se entrenó el primer GPT, cuál es la dimensionalidad del espacio, y lo que hacen es entrenarlo para que las palabras adquieran, ¿sí?, una representación en ese hiperespacio que nos sea útil a nosotros. Es decir, que las similares positivas estén cerca, las opuestas estén opuestas realmente, las que no tienen nada que ver estén con nada que ver. Entonces, es un proceso de redes neuronales que se hace específicamente para eso, ¿sí? Entonces, ese es el primer componente. Tener una red neuronal entrenada con el diccionario que yo voy a usar. ¿Vamos hasta ahí? Bien. El concepto de modelos discriminativos versus modelos generativos. Los transformers no solamente sirven para generar, los transformers sirven también para discriminar, ¿sí? Bueno, es decir, para clasificar. Generar es producir contenido nuevo. Clasificar es tomar decisiones sobre si pertenece o no. Entonces acá están los ejemplos bien diferentes de qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápido porque en realidad las imágenes estas imágenes son de láminas de Gerardo Simari, que bueno, fíjense, modelos generativos para tareas de clasificación. Los modelos que se llaman generativos, ¿sí? Bueno, esta es una lámina que también es de Gerardo Simari, perdón, allá arriba dice Doing Global, lo tengo que sacar. Estos son de porque no encontré las láminas que les doy a ustedes habitualmente. Esto es de la MBA de Doing Global. Bueno. Esta es la imagen del paper de Vaswani, ¿no? Esto que tienen acá es un encoder, perdón, lo que está acá a la izquierda es el encoder, que se caracteriza por pilas, ya lo vamos a ver en una imagen más grande, y esto que tiene acá es el
decoder, que también se caracteriza por pilas. Hay, y ya lo vamos a ver en el Colab, hay IA generativa que tiene solamente encoder. Hay IA generativa que tiene solamente decoder. Y el modelo que propone Bugs Bunny, que era por aquel entonces de Google, propone la arquitectura completa, que tiene pilas, y ya lo voy a explicar cuando veamos una lámina un poco más bonita que esa. Bueno, fíjense que dice que Transformer, ¿qué es Transformer? Este es el concepto genérico, una red neuronal nativa para procesamiento de lenguaje natural. Es decir, que está inspirada en lo que venían haciendo en el procesamiento del lenguaje natural. ¿Quiénes venían trabajando en el procesamiento del lenguaje natural? Las redes neuronales recurrentes. ¿Qué tenían de bueno? Que prestaban atención. Pero el mecanismo por el cual prestaban atención era secuencial y además traían toda la entrada completa, ¿sí? E iban cada una de las palabras de la entrada, ¿sí? Prestaba atención y a cada una de las palabras de la salida. Entonces, cuando una secuencia era muy larga, ya no podía la secuencia de salida mantener la memoria de alguna de las partes de la secuencia de entrada. Entonces, como que la secuencia de salida no tenía, ¿sí?, la información necesaria para mantener el contexto. Es decir, no tenía capacidad de mantener la memoria de la secuencia de entrada completa. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Lo voy a preguntar. ¿Entiende? Entonces, y otra cosa era, esa era una de las dificultades. Y otra de las cuestiones, de las dificultades, va del lado del cómputo. ¿Sí? No tenían posibilidad de aprovechar el cómputo en paralelo, porque su funcionamiento, su procesamiento era secuencial. Esas son las dos desventajas. Pero claro, los Transformers, pero ellos sí ya prestaban atención. Sec2Sec presta atención. Sec2Sec es una red neuronal recurrente específica para el procesamiento del lenguaje natural. Presta atención, pero pierde la memoria. Entonces no es tan buena y es muy lenta porque va haciendo procesamiento secuencial. Entonces no tiene resultados tan buenos y computacionalmente es pobre. Entonces los Transformers rescatan el concepto de atención y dicen, vamos a hacer una cosa. En vez de hacer este procesamiento de que la palabra de entrada va sucediendo, cada una de las partecitas de la secuencia de entrada va a ir contribuyendo, ¿sí? ¿Sí? Con un espacio latente que le va a pasar una información que es útil a cada una de las partecitas de la secuencia de salida. Y sabemos que eso va perdiendo, o sea, se va poniendo débil a medida que la ventana se hace más grande, a medida que tengo secuencias más largas, y entonces va perdiendo la memoria. Dice, hagamos otra cosa. Pongamos cabezas de atención que en paralelo y en simultáneo presten atención a toda la entrada. ¿Sí? Y pongamos tantas cabezas de atención como características querramos que rescaten la atención. Entonces aparece el concepto de self-attention, atención a sí mismo, en la ventana de la entrada, que la entrada va a ser el encoder, casi siempre en el modelo grande la ventana del encoder de este lado está, ¿sí? Perdón, acá estoy. La ventana del encoder está acá y la del decoder está acá. Bueno, esa ventana, prestémosle atención, ¿sí? En vez de con esta lógica, pongamos
cabezas de atención que son, para mí, y esta es una opinión mía, son como los filtros de la CNN. ¿Vieron que los filtros de la CNN, cuando uno los entiende, uno rescata bordes, otro rescata líneas horizontales, otro rescata, bueno, obviamente que estoy haciendo una analogía muy, muy, muy conceptual, ¿no? Entonces, cada cabeza de atención es como que rescata algo, rescata algún concepto, alguna similitud, algo que tiene que ver con con las asociaciones que tienen que encontrar en sí misma, ¿sí? En la ventana de entrada. Eso, cada una de esas cabezas rescata algo. Las cabezas adentro, si uno las abre, si uno abría los kernel, eran kernel de dimensión impar, porque eran siempre de 3x3, de 5x5 cuadraditos, automáticos, bueno, que podían tomar cualquier valor, que eso lo aprendía automáticamente la red. ¿Se acuerdan? Bueno, acá pasa parecido. Si yo abro cada cabeza, no es un kernel. Si yo abría ya un filtro, es una matriz de 3x3, que tiene una profundidad porque aplicaba en un dominio. Si yo abro acá una cabeza de atención, son 3 matrices: query, key y value. Que esas 3 matrices tienen un procesamiento interno del que no vamos a hablar. Llegamos hasta CNN a explicar en profundidad. A Transformer ya no llegamos. Pero piensen que esas 3 matrices, query, key, value, que están en cada cabeza de atención, las 3 en conjunto forman lo que en aquella oportunidad era un kernel. Pero los kernels, recuerdan que podíamos poner 64, 32, 16, ¿se acuerdan? Esa es la cantidad de kernels. Acá no son tantos. Cada cabeza de atención es mucho más compleja que un kernel, muchísimo más compleja. Tiene restricciones de dimensionalidad en función del diccionario, en función del vector que yo quiero que salga, en función del tratamiento, porque es todo producto entre matrices. Entonces tiene restricciones de dimensionalidad y son 3: query, key y value. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es importante que comprendan, que ahí adentro, cada una de ellas tiene un rol de prestar atención a algo, y esas son las que evolucionan, esas son las que cambian durante el aprendizaje, dentro de tantas cosas que evolucionan. Entonces, cuando hablamos de los parámetros, más de 10 billones, menos de 10 billones, estamos hablando de los valores que están adentro de query, key y value, que a su vez query, key y value es cada una de las cabezas de atención. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tendrán que ver? Y bueno, ver la dimensionalidad del diccionario, porque va a tener que ver con eso, la dimensionalidad del hiperespacio, porque va a tener que ver con eso, la dimensionalidad del vector que usted pretende que salga, porque va a tener que ver con eso. Pero no vamos a saber cómo se implementan digamos, al interior. Pero si yo tengo 6 cabezas, no es lo mismo que 12. Si yo tengo un diccionario de 30.000 palabras, no es lo mismo que uno de 300.000 palabras. Si yo tengo un hiperespacio de 48, no es lo mismo que un hiperespacio de 512. ¿Me entienden todo eso? Entonces, todo esto va a condicionar, todo esto que estoy diciendo va a condicionar cómo se van a conformar la cantidad de cabezas, ¿sí? Y además, cómo se va a conformar al interior cada una de las cabezas con sus 3 matrices, query, key y value. Y esto se usa para los mecanismos de autoatención como para los mecanismos de atención cruzada. Porque cada vez que tengo un encoder y un decoder, recibo atención cruzada. ¿Sí? Bien. Entonces, el mecanismo de atención, en principio, uno de los componentes del mecanismo de atención son las cabezas de atención, ¿sí? Las matrices query, key y value, ¿sí? Bueno, y el otro componente muy importante es el positional embedding,
que en la mayoría de las explicaciones no aparece. El Positional Embedding me da idea de la posición de cada uno de los tokens que se convirtieron a Word Embedding, ¿sí? Dentro de la secuencia que yo estoy procesando. Y son funciones senoidales y cosenoidales que solucionaron de una manera muy sencilla el mantener la estructura de la secuencia. Entonces, hay para los datos, además del diccionario, que lo tengo que entrenar, y que se entrena con esta misma lógica que estoy hablando, cuando yo voy a ponerlo en situación, ¿sí?, de entrenar, ¿sí?, un caso nuevo, tengo que saber que los datos van a contar sí o sí con un positional encoding, ¿sí? La secuencia va a tener un positional encoding. Cada uno de los tokens se le va a asociar un positional encoding y un word embedding. Es decir, se van a embeber la posición y el vector del que veníamos hablando, contribución de Benjo. El vector que tiene dimensión 512 o lo que fuere. ¿Sí? Bien. Esos dos que se suman, entonces si se suman, el positional encoding tiene que tener la misma dimensión que el word embedding. Esos dos vectores son la entrada al transformer. A veces eso está absolutamente invisibilizado cuando uno lo administra. Bien, ¿qué se logra con eso? Todo lo que estamos diciendo. Bueno, ahora les voy a mostrar rápidamente. Bueno, este es el paper de Vaswani, que ya lo vamos a ver en una lámina. Ese es Markov, ese es Shannon y este es Benjo. Las contribuciones importantes. Bueno, esta es un poco la idea de los mecanismos de atención, ¿sí? Esto es de prestar atención quién con quién, ¿sí? Y dónde se pone atención. En el material de la cátedra tienen material vasto para entender en profundidad todo esto. No hay ningún problema. Lo que yo estoy, digamos, explicando, si se comprende, no necesita que profundicen en ese material. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se va generando la siguiente palabra y cómo la ventana deslizante, una ventana deslizante, ¿sí?, que es la que va dándole información para que se genere la primera palabra. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo para generar texto. Bueno, los embeddings de las palabras se generan en base a similitudes y la cercanía entre ellas. Se generan muestras de entrenamiento de gran cantidad de palabras, una ventana deslizante y un dataset de entrenamiento para el modelo. Uy, ya, no estamos pasando, pucha. No sé qué está pasando. Yo pensé que no me está funcionando bien. Disculpen. A ver si vuelvo a presentar y ahora pasa porque se había quedado. No sé por qué es que no se actualiza la pantalla, no sé qué pasa. Bueno. Ahí está, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, ahí sí se ven los dos. Bueno, yo voy pasando. A ver, perdón. Ahí está, eso es lo que les mostraba, que decía que ejemplos como estos tenemos muchísimos en las filminas, ¿sí? Mecanismos de atención basados en cómo lo hacen las personas. Bueno, interpretación de una secuencia de palabras, capturar el contexto. Esto se los decía, se los mostraba recién cuando estaba pasando y nos pasó. Fíjate, pone atención en las relaciones entre ellas para representarlo en un espacio vectorial. O sea, todo lo que dije está escrito y además de eso, no solamente eso, como decía recién, tienen en el aula y ahí tienen un videíto. Los videitos son muy útiles porque les ayuda a comprender. Bueno, y acá es lo que les mostraba recién, ven cómo se va generando la ventana arriba, deslizante. Hay un concepto de ventana, ¿sí? Hay un tamaño de ventana,
y cómo se va generando la siguiente palabra. Esto es cómo funciona, ¿no? Generando texto, sin lugar a dudas. Y ahí hay un enlace que lo pueden ver, ¿sí? Y puede ser muy útil para comprender, por lo menos intuitivamente. Bueno, entonces esto se los había pasado recién, aprendizaje del modelo, los embedding de las palabras se generan base a las similitudes, las cercanías, se generan las muestras de gran cantidad de palabras, una ventana deslizante y un dataset de entrenamiento para el modelo. El dataset es el diccionario, no se olvide. Bueno, así en 2020, mucho antes de GPT-2, por aquel entonces OpenAI, en 2020, bueno, no, Elon Musk se fue antes del 2020, pero no importa, pero sí, OpenAI fue cofundador Elon Musk fue cofundador de OpenAI, eso saben, ¿no? Bueno, y GPT-2, que es un modelo bastante bueno, pero no es amigable para el usuario, ¿no? Bueno, después acá está GPT-3, que ya era capaz de decir que él no era, que él era un chatbot. Fíjense la cantidad de parámetros que tenía GPT-3 comparada contra BERT. Hoy vamos a hacer fine tuning con BERT. ¿Sí? Bueno. Y bueno, y esta es Budao 2.0, es de China del 2020 o 2021. ¿Sí? Una inteligencia artificial que tenía 10 veces más parámetros que GPT-3. Todo esto lo tienen en el aula virtual. Pero es muy anterior a ChatGPT, ¿no? Muy anterior. Bueno, noviembre de 2022, ChatGPT, ¿sí? Ahí está el modelo de ChatGPT. Fíjense que el modelo de ChatGPT tiene un decoder nada más, ¿sí? Es un gran modelo de lenguaje. Su ventaja comparativa es experiencia del usuario, está basado en texto, no es un modelo de razonamiento, su desempeño para razonar. Esto ha mejorado mucho. Bueno, en marzo de 2023 estaba sucediendo esto. Bueno, las láminas que vienen, que siguen a esta, son más láminas que refieren al bloque 2, así que, por lo cual, yo voy a dejar de presentar, voy a salirme de acá. Ahí está. Bien, y me voy a quedar con, son láminas que son útiles para ustedes, pero son más del bloque 2, y me voy a quedar con con esta. Fíjense que acá tenemos el paper de 2017 de Bhadwani, ¿sí? Fíjense que es de Google Brain, 2017, ¿sí? Bueno, y acá está el paper que dice que todo lo que necesitas saber es atención. Acá pone, fíjense, estos son las métricas, ¿sí? Que no hablamos casi nada de las métricas de los transformers, ¿sí? Bueno, dice la cantidad de tiempo, fíjense cuánto fue entrenado, fíjense el score de Blue, les va a llamar la atención, que el score va por ahí, ya lo han estado viendo, que el score en el procesamiento del lenguaje natural es muy bajo, 41,8 es considerado bueno. Bueno, bueno, y yo avanzo acá, el paper lo tienen publicado por todos lados, y lo que me interesa es ver la arquitectura. Fíjense. Y pararme acá, para que entendamos que esta es la entrada, ¿sí? Este es el encoder, y este es el decoder. La arquitectura varía, si tengo solo decoder, como vimos recién, GPT tiene un decoder solamente, BERT tiene un encoder solamente, y la arquitectura completa es esta. Pero fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Y eso es lo que me interesa. La entrada. Un embedding de la entrada, es decir, el word embedding, la contribución de Bayesian, de Bayesian. Un positional encoding que se suma, lo que acabamos de decir. Y recién entra, esto es NX,
Porque esto que estoy recorriendo con el cursor, o no sé si se ve el cursor, pero esto que estoy marcando acá, que no me quiero ir del otro lado porque se me sale, es decir, se ve que este primer, creo que no están viendo el cursor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se ve? Ah, perfecto, genial. Bueno, esto que recorro acá es una pila del encoder. Una pila del encoder, fíjense que dice, tiene multicabezas de atención. Y después hay un proceso de suma y normalización, ¿sí? Y después, además, fíjense cómo una palabra es asistida por todas las cabezas de atención. Entonces va pasando la secuencia y todas las cabezas de atención asisten a esa ventana que se desliza. Entonces, si tengo 6 cabezas, cada cabeza tiene query key value, asiste a eso. De forma tal que lo que emerge acá es lo que se llama el vector de contexto. De acá entra un vector y emerge un vector de contexto, porque las cabezas de atención son las encargadas de proporcionarle el contexto. Entonces, y este NX es porque hay N pilas. Después puede tener 6 pilas, puede pasar por un siguiente encoder que tiene otras cabezas de atención con el mismo proceso, y esto que viene acá, con esta flechita por el costado, son el rescatar los residuos del aprendizaje, que está o sea, inspirada en las redes neuronales que emergen rescatando el residuo. Esas son las ResNet. ¿Sí? Bien. Y luego, fíjense que acá tiene un feed forward. El feed forward es un MLP, que también tiene, ¿sí?, una retroalimentación que rescata. Bueno, esto completo es lo que es una pila. Entonces, esta pila, esto pueden ser 6 pilas, 12 pilas, ¿sí? De 12 pilas en el encoder. Y después, fíjense que del encoder hay una flechita que viene acá y que va a multicabezas de atención. Esto es lo que se llama atención cruzada. Y por otro lado, ¿sí?, acá hay una entrada, ¿sí?, que le pasa lo mismo, y esto, por ejemplo, es por una traducción, ¿sí? Hay una entrada que recibe otro diccionario distinto. Acá están fíjense que acá aparece el concepto de enmascarar, ¿sí? Es decir, en una secuencia enmascaro un token para poder predecir ese token, cualquier token, ¿sí? Bien. Y después, este es el concepto de atención cruzada, y también otra vez tengo muchas pilas. Bueno, muchas pilas de coder. Después hay una capa lineal y recién fíjense que hay un softmax. Hay muchas cosas que se pueden entender de esto, por encima, obviamente, una descripción muy genérica. Bueno, y acá está toda la explicación del encoder y el decoder. Acá está la explicación de cómo funciona, que es un producto punto escalado de la atención, ¿no? ¿Cómo funciona? Acá están las matrices, query, key y value. ¿Lo ven? Y acá otra explicación. Bueno, acá está cómo se calcula la atención, cómo son las multicabezas. Bueno, está todo completo, el paper. Obviamente no se espera, acá está una descripción muy importante del orden, del grado de complejidad de cada una de las capas, ¿sí? Bueno, fíjense, self-attention, recurrente, convolucional. O sea, no es que nació solo, no es que nació de la nada, nació de las contribuciones que se hicieron hacia atrás. Acá está el positional encoding, ¿sí? Y dice cómo, por qué, la autoatención, el entrenamiento, bueno, está completo, los optimizadores, las técnicas de regularización, los optimizadores que sabemos, Adam, por ejemplo, las técnicas de regularización, el dropout, ¿habrá por ahí alguno? Bueno, comparaciones, residual dropout, fíjense. O sea, no se espera
resultados para una traducción. No se espera que se comprenda o sea, todo, pero sí se espera que ustedes tengan, no sé si vale la pena. A ver. Bueno, pero sí se espera que ustedes tengan capacidad para comprender que los Transformers no nacieron de un día para otro, ¿sí? Entonces voy a explicar brevemente el concepto de autoencoder y se lo voy a pasar a Mauro, y brevemente el concepto de BERT, con qué se queda BERT, y se lo voy a pasar a Mauro, y después de eso voy a explicar voy a dar las últimas filminas que salté para que vean lo que queda pendiente y cerramos la clase y después se lo dejamos a Mauro todo el rato. Bueno, el concepto de autoencoder, acabamos de verlo, es un espacio de entrada que requiere un tratamiento previo para la representación de la entrada, una salida que requiere un tratamiento previo para esa representación de la salida. El autoencoder se caracteriza, es viejísimo, es una red neuronal con un espacio latente, es decir, una capa oculta que tiene la función de extraer las características importantes. ¿De qué? En general son usados para manipular datos y mejorar su calidad. Entonces, la representación de la entrada tiene la misma dimensión que la representación de la salida. Porque yo, por ejemplo, tengo una imagen de 28 por 28 y quiero una imagen de 28 por 28. Tengo una secuencia de 132 y quiero una secuencia de 132. ¿Se entiende? O sea, se caracteriza porque la dimensión de la entrada es la misma que la de la salida, pero tiene un encoder y un decoder. Con la misma lógica que acabamos de ver. Hay una necesidad de representar, de proponer una forma de representar la información en el encoder, ¿sí? Y una necesidad de representar digamos, una forma en el decoder. En general, esta es inversa de la primera, por eso es el resize, que van a ver con Mauro. Hay un espacio latente oculto que es el encargado, es la capa oculta, es la que realmente administra la inteligencia de ese modelo. Y las aplicaciones son muy vastas. Yo no quiero contar más que eso, ¿sí? Voy a cerrar esto y voy a seguir con el siguiente. Abandono el sitio. Y quiero nomás rescatar que lo que va a introducir Mauro, ¿sí? Y van a ver que los collabs están preparados para fine tuning, ¿sí? Es decir, fíjense que empieza diciendo los modelos Transformer revolucionaron el procesamiento del lenguaje natural debido a su capacidad de capturar relaciones complejas en secuencia de palabras mediante mecanismos de autoatención. BERT o Bidimensional Programming es uno de los modelos, ¿sí? Y después, bueno, esto no lo... Esperen un segundo. Bueno. Ahí está. Ahora sí. Fíjense, acá como Mauro va a entrar en BERT, ¿sí? Hay una explicación, y si ya me doy cuenta, BERT, el base, tiene 12 encoders. ¿Qué significa? 12 pilas, ¿sí? ¿Cuántos parámetros? Bueno, eso se los va a explicar. ¿Cuántas cabezas? Todo eso se lo va a explicar Mauro. Pero nosotros ya no tenemos que posicionar que tiene nada más que encoders. ¿Por qué? Porque dice, fíjense que este es un modelo que tiene encoders. Si yo veo, ¿sí? Los dos modelos tienen nada más que encoders. No habla de pilas de encoders. Y acá hay una explicación breve de encoder y decoders que ya la tienen en otras collab, pero acá está más específico para ver. Dice, fíjense inclusive acá
decoder que no es aplicable a ver, ¿sí? Entonces la arquitectura de transformación se compone de dos partes, encoder y decoder, lo que dijimos recién. Sin embargo, diferentes familias no se diseñan con ambos componentes necesariamente. Para el ejemplo abordado, BERT solo cuenta con encoder, mientras que el de GPT, ¿sí? Solo encoder, usa solo, decoder. Y el modelo original que acabamos de ver, sí, cuenta con ambos componentes, ¿sí? Bueno, nada más, yo creo que es todo lo que valdría la pena que yo les comparta. Y entonces dejo de presentar. Ah, no, perdón, disculpe. Rapidísimo esto. Muy rapidísimo. Estos son, estas filminas ustedes las tienen. Bueno, después de todo lo que sucedió, sin lugar a dudas, emerge una gran cantidad de herramientas disponibles de IA generativa, ¿sí? Que es lo que hace la explosión y lo que ustedes vieron en el bloque 2 de la materia, ¿sí? Fíjense, acá les traigo algo que le pedí al chat GPT textual hace un montón de tiempo para presentar, no me acuerdo en dónde. Herramientas para construir agentes, Langchain, ustedes vieron Langchain. N8N creo que no se los terminaron, no se los dieron, pero es muy sencillo. Bueno, hay muchas herramientas para construir agentes. Un flujo sencillo con Langchain, un flujo sencillo con N8N. Se lo pedí textual, ¿por qué dice fuente textual ChatGPT? Porque yo ni lo revisé. O sea, tengo que poner, si yo voy a usar esto, probablemente esto, y si sé mucho, a mí me va a, digamos, que ayudar. Si sé nada, no lo debo tomar. Esa es como la regla de oro. Si usted no sabe nada del tema, no lo tome. Primero comprenda y después tómelo. Si sabe mucho, le reayuda. Bien, bueno, acá hay comparaciones que también es de fuente textual ChatGPT, que les puede reservir, ¿sí? Para cuando vayan a usar, se supone que ustedes van a conocer, entonces lo van a ver con actitud crítica. Hay cosas, ¿se acuerdan que el primer día yo les traje sprint hechos con ChatGPT que eran cualquier cosa, con Computer Vision, para mostrarles y se los dije y quedó grabado? O sea, esto no está revisado por mí. Bueno, que es un RAG, también la fuente textual, ustedes han hecho RAG, es decir, que ustedes pueden revisar esto y criticarlo, es decir, esto está bien, mira, esto me ayuda, ¿se entiende? Pueden tener una actitud crítica. Bueno, otra vez, fuente textual de ChatGPT, ¿para qué nos están siendo útiles los grandes modelos? Todos estos modelos de IA generativa para automatizar tareas que antes eran inviables. Y eso mejora muchísimo nuestras prácticas. Bueno, pero no olvidar que son siempre representaciones subsimbólicas que están todos los grandes están preentrenados. Y es mentira cuando dicen que los entrenan, es mentira, porque tienen que tener el diccionario, y el diccionario los han cargado ellos. A ver si se entiende eso. O sea, es mentira cuando alguien dice, yo se lo entreno. No. O sea, alguien que no sabe puede decir eso. Un pequeño modelo sí lo puede entrenar desde cero, pero entonces tenemos que hacer eso. Pensar en la representación del hiperespacio, pensar en cuál es el positional embedding, pensar en cuál es el diccionario, entrenarlo, y recién voy a decir, yo lo entrené completo. ¿Sí? En Argentina, en la FAMAF específicamente, en un convenio con Chile, que todavía no han llegado a los fondos y están esperando desde hace 2 años, se espera poder entrenar desde cero un modelo de la familia Olama. ¿Sí? Se espera poder entrenar desde cero. Hasta ahora no existe. ¿Sí? Y eso es bien importante que lo sepan. ¿Sí? O sea, todo lo que usan ustedes, aunque creen que han, digamos, que entrenado, no es desde cero, esto lo paso rápido, esto es justamente una propaganda que salió hace muy poquito de NVIDIA, que ofrecía creación de prototipos, inferencias. Uno se pone a leer eso y sin ajuste fino es una cosa, ¿sí? Creación de un prototipo es otra, inferencia es otra, aplicación en el nudo es otra. O sea,
Todas son aplicaciones que son ciertas, pero ninguna de ellas está permitiendo que usted lo entrene de cero, o sea, que usted gobierne en modelos de cero. No existe eso. ¿Y qué tiene de malo eso? Dependencia por un lado, los sesgos que tienen por el otro. ¿Con qué datos se entrenaron? Los sesgos van a estar siempre, porque ellos entrenaron con muchísimos más datos que con los que nosotros podemos entrenar. Entonces, si usted tiene 10.000 millones de datos con los que se entrenó, y usted lo va a entrenar para una tarea con 500.000 datos, obviamente es ridículo. Se va a ajustar poquito para eso. Entonces, el tema de los sesgos es un gran tema. Tanto es así que en el mundo entero se está, digamos, abordando ese tema, pero no tiene solución. Y eso es lo importante que hay que entender. Y no creer que uno puede entrenar un modelo de cero, ¿sí? A menos que sea algo hueco, vacío, chiquito, GPT-2, se puede entrenar desde cero, por ejemplo. Bueno, entonces, todo esto para cerrar, que estos son los aspectos que voy a estar preguntando, sin lugar a dudas, en el cierre de la materia, la ISO 42001, que yo la trabajé el primer día, ¿sí? Cómo son los procesos de una gestión de proyecto, los niveles de madurez tecnológica de un proyecto. Todo lo que vemos acá es nada más que pruebas de concepto. Nada más, ¿sí? No llegan nunca ni a un TRL3, ¿sí? Bueno, perdón, cómo pensar en un producto basado en inteligencia artificial generativa, cuáles son las restricciones que hay que tener, cuáles son los desafíos que emergen, que esta lámina la presenté el primer día de clases, pero también la traigo para el cierre, y este también lo presenté el primer día de clases, y también lo traigo para el cierre, diciendo que, bueno, el punto fundamental es, no, yo estoy de acuerdo con Suleiman, no es tan importante los avances que la inteligencia artificial está teniendo, sino la confianza que los seres humanos estamos depositando en ella sin tener una actitud crítica. Para mí eso es, coincido totalmente con la perspectiva de Suleiman, ¿no? Bueno, dejo de presentar, dejo de grabar. Y bueno, si quieren podemos hacer un descanso.